En, en 1984, 83, en esa época donde aún hacía tareas, ponía el radio y escuchaba una estación de música rock que me gustaba para amenizar mis tareas, ¿no? Y estudiar. Dentro de esos programas que había en en esa radio, en esa estación de radio, había una persona que al presentar su programa decía: la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Esa frase me quedó muy grabada durante muchísimos años y no logré entenderla hasta que realmente vimos el impacto de la información generada en los laboratorios y cuál era la capacidad de tomar decisiones con base a esa información. En algunos casos, inclusive, decían que era mejor echarlo a la suerte y definir si tomabas una decisión A o decisión B con base en la información, ¿no? Que no tenía un sustento importante en términos técnicos, ¿no? En términos de variabilidad, en términos de exactitud, en términos de precisión. Entonces, es muy importante la creación de la información para tomar decisiones. Y en la actualidad, como lo han mencionado, han ocurrido muchos cambios, ¿no? Muchos cambios desde la década de los 80, que han venido surgiendo cambios importantes en términos tecnológicos, y hemos llegado a este punto, ¿no? A este punto donde decidir si dejamos que una máquina tome una decisión por nosotros con base a la información que le estamos alimentando. Es realmente sensacional, ¿no? Y ya lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo con las aplicaciones que hay para la adquisición, por ejemplo, de productos por la red, que cuando te escucha tu teléfono te manda información automáticamente de lo que estabas hablando con una palabra clave que estuvo escuchando tu teléfono, o que si estuviste buscando en la red cierto tipo de información, automáticamente te llega información de comerciales o información de interés con base a esa búsqueda que estuviste haciendo. Si se puede hacer en ese nivel, ¿por qué no hacerlo a nivel de la información que estamos generando? Bueno, la idea de generar información y de obtener resultados, pues viene de todo un proceso analítico, ¿no? Desde tomar la muestra, desde prepararla, analizarla y obtener un resultado. Y ese resultado, ¿qué nos dice, no? Eh, muchos, quizá inclusive yo, durante mucho tiempo deseábamos que los procesos de análisis fueran lo más sencillo posible, desde tomar el espectro de la muestra y obtener un resultado que estuviera relacionado inclusive con las vitaminas, y con las proteínas, con los carbohidratos que se integraban, ¿no? En ese tipo de muestra. En este ejemplo que estamos viendo acá, se hablaba mucho de que obteniendo el espectro infrarrojo o UV visible de un tomate rojo, y hacerlo y procesarlo en una base de datos con un entrenamiento establecido, con una metodología de regresiones lineales o algún otro tipo de metodología estadística, podíamos obtener la información necesaria relacionada con otro tipo de información que también se encontraba en la base de datos, ¿no? Alimentada en la base de datos. Durante mucho tiempo hubo inclusive esta tecnología eh, llamada quimiometría, en donde precisamente buscaba esto, ¿no? O busca esto. De hecho, la quimiometría también ha dado pasos importantes y también actualmente está teniendo relación con la inteligencia artificial para mejorar los procesos, ¿no? Pero había mucha incertidumbre, ¿no? Cómo a través de un solo espectro podías tener un resultado final, ¿no? Que te relacionara pues muchas otras características de ese tomate, ¿no? Pues bien, la tecnología pues, no se quedó ahí, al grado de que en muchas empresas de producción, por ejemplo, de tequila, el agave se procesa de cierta manera con estos procesos, ¿no? De obtener o cuantificar en campo la cantidad de carbohidratos que tiene la piña del agave, implica quizá
tener un proceso más eficiente de producción de alcohol si se cosecha en este momento o se espera otro tiempo para cosecharla con base a la cantidad de carbohidratos que tiene la piña. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que se puede llegar a hacer. No obstante, no se ha llegado a tener un estudio todavía mucho más profundo de datos que nos permita tomar otro tipo de decisiones, inclusive qué tantos fertilizantes había que adicionarle al agave, ¿no?, en el campo, o si la relación entre el número de elementos en macro y micronutrientes generan una mejor cantidad o una mayor calidad de carbohidratos en el agave, ¿no?, para ser procesados para la producción del tequila. Y quizá eso también podríamos tomarlo como consideración para la producción del mezcal, ¿no?, que también está teniendo mucho impacto, ¿no? El problema es que tenemos que ver que estos modelos funcionen, ¿no? Y pues obviamente para esto se requiere una gran cantidad de información que pueda procesarse, ¿no? Y tener esas pequeñas variaciones que se pueden observar y tomar ese tipo probablemente de variaciones para tomar decisiones, ¿no? Y ser, y tomar una decisión particular, ¿no? Y también están involucrados en este caso pues, los instrumentos de medición, ¿no? Espectrofotómetros de ultravioleta visible, espectrofotómetros de emisión atómica, de absorción atómica, cromatógrafos de líquidos, cromatógrafos de gases, espectros de masas acoplados a masas o a gases, resonancia magnética nuclear, tecnologías de Raman, todo el tipo de instrumentación que se utiliza en un laboratorio pues tiene un impacto importante, inclusive un potenciómetro, ¿no?, inclusive un termómetro, ¿no?, para medir la temperatura interna del laboratorio. Entonces, ese es un sueño que quizá en la década de los 90 se había planteado y se empezó a trabajar en ese sentido y que ahora se vuelve un poco más real, ¿no?, en ese sentido, ¿no? No tanto al grado de dejar de hacer un procesamiento de muestra, pero sí con los datos que se generan, tomar decisiones más certeras, ¿no?, en ese proceso. Contamos inclusive en los laboratorios con un montón de información de diferentes tipos de muestra, inclusive muestras similares como muestras de agua potable que se están trayendo de diferentes regiones, incluyendo en un solo estado, hablando de Querétaro, por ejemplo, de cuántos lugares está trayendo agua potable para suministrar solamente a la ciudad, ¿no? Y esas aguas que vienen de diferentes partes de la región del estado, pues pueden tener características muy diferentes, ¿no? Y esas características diferentes pueden alterar el resultado por cierto tipo de interferencias que puedan generarse, ¿no? Entonces, la interpretación de toda esta información requiere experiencia, ¿no? Y requiere observación. ¿Qué está pasando con este resultado? ¿Qué pasó con esta muestra que no obtuvo el valor que yo estaba esperando o no se recuperó completamente la cantidad de muestra adicionada o de estándar adicionada? O que los valores de coeficiente de desviación estándar relativa se superaron más allá del 5% con la técnica que estoy utilizando o más allá del 1% con la técnica que estoy empleando. Entonces, toda esta información puede ser compleja, ¿no?, analizarla y sobre todo en laboratorios dedicados 100% al análisis de agua, ¿no? ¿Qué cantidad de información has generado durante 5 años, ¿no? Y de esa información, ¿qué características te permite obtener la concentración de arsénico y de plomo o de cadmio en una región? ¿Cuándo incrementa? ¿Cuándo disminuye? ¿Cuál es el contenido mayoritario de arsénico en cierto tipo de muestras que están en cierta región? Está relacionada con cierto tipo de enfermedades en la población o cierto tipo de padecimientos en la población únicamente por mirar el contenido de ciertos elementos considerados tóxicos, ¿no? Entonces, es verdaderamente muy importante poder analizar y relacionar este tipo de información con otra información que se pueda generar en los laboratorios. Entonces, es fascinante, ¿sí? Y hablando de inteligencia artificial, pues es una herramienta que nos puede ayudar a hacer todo esto, ¿no? En términos de cuánto tiempo te lleva a analizar esa cantidad de datos que has generado en el laboratorio. Como conceptos de inteligencia artificial hay, pues muchos los pueden encontrar inclusive en la red en diferentes textos. Dos que a mí me gustaron en términos de la definición de la inteligencia artificial
se refiere a que es la ingeniería de sistemas capaces de producir resultados inteligentes como el contenido de cierta molécula en una muestra, como predecir con base en los resultados que has generado cuál es el comportamiento de la muestra con el siguiente proceso de análisis, ¿no? Tomar decisiones que estén basadas con la información y obviamente que esta información está generada con objetivos definidos por el ser humano. Es decir, una máquina por sí sola no te va a dar la información que estás buscando, ¿no? Necesitas generar un algoritmo que te permita determinar con base en la información todas estas características que buscas de la inteligencia artificial. La Wikipedia dice que la inteligencia artificial es la rama de la informática que desarrolla algoritmos y sistemas capaces de limitar procesos cognitivos humanos. Es decir, cómo simulamos que una máquina pueda tener las mismas decisiones con base a la información que estés generando, ¿no? Entonces, toda esta información pues es muy importante y es muy importante su procesamiento, ¿no? Pero que su procesamiento tenga un objetivo. De tal manera que también con la información que se está generando y estás alimentando a la herramienta, pues la inteligencia artificial debe de aprender de forma autónoma a partir de datos masivos. Decíamos que los datos deben de ser exactos, precisos, correctos, ¿no? Para que podamos tener decisiones correctas, ¿no? No necesariamente en la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial tiene un apartado donde indica, bueno, ok, hay datos que no pueden ser los correctos, pero con base a la información y tendencias, la inteligencia artificial también te puede informar sobre esas variaciones que estás observando dentro del análisis, lo cual también es válido, ¿no? Entonces, ¿en qué casos podría ocurrir este tipo de alteraciones del resultado que te permita tomar una decisión mucho más adecuada? ¿Ok? La inteligencia artificial se centra en máquinas para que aprenda y tome decisiones, ¿sí? Con los datos que se le proporcionen. Es decir, tenemos que generar la información, alimentar esa base de datos, generar un algoritmo y con base en ese algoritmo, con base al objetivo que queremos lograr, pues generar información. No es programación informática tradicional, ese es un concepto que lo pueden ustedes encontrar en varios textos y pues obviamente no es la programación normal, ¿no? Entonces hay que aprender como personas que están dedicadas a generar estos algoritmos, qué tipo de programación, digamos, en ese sentido, tendríamos, o en las instrucciones que tendríamos que indicarle a la máquina para que pueda procesar toda esta información. Esta inteligencia artificial ha tenido un boom quizá desde el 2022, un poquito más atrás. De hecho, en algún punto de mi actividad laboral con un colaborador, me decía, ¿ya viste qué tipo de informe pudo generar para espectrometría de masas con base a la inteligencia artificial en el chat GPT? Metí cierto tipo de instrucciones y me dio este texto, léelo, ¿no? Me quedé estupefacto. Eh, Básicamente había buscado información y generó un texto que resumía perfectamente bien todos los conceptos de espectrometría de masas y aparte daba más información y eso lo pudo hacer en alrededor de 2 minutos, ¿no? Fue realmente muy impactante, ¿no? En ese aspecto. Entonces, hemos llegado a este punto donde hay que tomar decisiones hacia dónde queremos ir, ¿no? Con la parte del procesamiento de datos, ¿no? Y tomar decisiones, ¿no? Ya estamos en el punto de quizá algoritmos que se utilizan para análisis de compras, de tus tendencias que tienes de compra de alimentos, etcétera, pero qué pasa en la parte analítica y de datos, ¿no? También es un punto que es muy importante y que muchas empresas no han dado ese paso por una cuestión muy importante que vamos a platicar más adelante. Pero todo este tipo de herramientas que se pueden utilizar para poder generar decisiones más importantes y más rápidas en ese contexto, pues ha venido desarrollándose desde hace más de 70 años, ¿no? O sea, no es actual, sino que todo esto ha venido desarrollándose desde la década de los años 50 hasta que actualmente pues ya han surgido
pues todos los modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, OpenAI y LLM, ¿no? Que son algunas herramientas que podemos utilizar. Pero en el 50, Alan Turing, que fue considerado el padre de la informática, empezó a establecer ciertos cuestionamientos de que si las máquinas podían pensar por sí solas, ¿no? Inclusive lanzó una pregunta o un reto a personas para tratar de identificar si un texto había sido generado por una persona o por una máquina, ¿no? Que generó mucha controversia, ¿no? No fue sino hasta 1956 que se acuña el término de inteligencia artificial y se define el primer programa, ¿no?, de inteligencia artificial en esa época. Fíjense, ya en 1956 ya había ese tipo de programación. En el 67 ya existían computadoras basadas en red neuronal, que actualmente se utilizan mucho para hacer aprendizaje de las máquinas. Entonces, esta es la base, ¿no?, de todo este tipo de información. Se han utilizado desde los 80 estas redes neuronales, y en el 95 surgió por allí un documento en donde se toma como base como un manual para la inteligencia artificial, ¿no? Como inteligencia artificial, un acercamiento moderno, ¿no? En el 2004, fíjense, del 95 al 2004 han habido tiempos espaciados muy amplios para generar más información. Entonces, esto es básicamente la parte importante de la generación de la inteligencia artificial, y va a continuar con quizá cambios más acelerados, ¿no? En esta década de los 20 a los 30 quizá haya saltos muy importantes en términos de la inteligencia artificial, que cada vez vamos a estar más involucrados en esta parte, ¿no? Y vamos a tener mayor relación con ese tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, y como estamos hablando de metrología, pues la metrología es la ciencia de las mediciones, ¿no? Por ejemplo, masa, temperatura, volumen, longitud, intensidad, etcétera, ¿no? Y pues todos medimos, ¿no? En algún momento, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Inclusive cuando estamos haciendo algunos cambios en casa y tomamos la cinta métrica y medimos, pues no notamos que nuestra cinta métrica puede tener una variación, porque la parte inicial donde se atora la cinta métrica pues no está perfectamente fija a la cinta y tiene un movimiento, ¿no?, que puede ser hasta 2 o 3 milímetros, ¿no?, de variación. Entonces, esos 2 o 3 milímetros pueden ser, pues, parte importante de que tengas que volver a hacer un corte, o que definitivamente te quedó un poco corta, ¿no?, la pieza que cortaste, ¿no?, en esos milímetros, ¿no? Entonces, es muy importante tener herramientas que puedan medir de manera eficiente, ¿no? Y el objetivo principal precisamente de la metrología es garantizar la precisión de la medición, la uniformidad de los resultados, ¿no? Qué tanta variación tienen con respecto a diferentes mediciones que se hayan realizado, el control de la incertidumbre, que no solamente está basada en la herramienta como tal, sino también en otros aspectos externos que pueden alterar la medición, la equivalencia internacional de los resultados mediante la unificación de sistemas de unidades, por ejemplo, en este caso el sistema internacional de unidades, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la metrología, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues puede estar trabajando en conjunto con la metrología, ¿no? Y la metrología, en este caso, se involucra con la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Pues con base a la información que se esté procesando y que se esté pues revisando, pues la innovación de procesos, ¿no? En el sentido de cómo podemos mejorar un método analítico, ¿no?, de medición que estamos realizando, si el paso 1 o 2 en el procedimiento puede ser eliminado o puede ser mejorado, ¿no? O puedes hacer un proceso de análisis mucho más rápido, ¿no?, del que estás haciendo actualmente, y eso impacta directamente en la economía de un laboratorio, en la rapidez con la que vas a generar un resultado, y obviamente pues con la precisión y exactitud del resultado que estás generando, ¿no? La gestión, ¿no?, sobre todo en las empresas que tienen un programa, un plan de calidad establecido, es muy importante, ¿no?, que la inteligencia artificial nos ayude a mejorar estos procesos y por lo tanto mejorar los procesos de calidad, ¿no?, que se están generando. Y también fortaleciendo los procesos de aprendizaje, ¿no? Los procesos de aprendizaje son más bien
cómo te podemos ayudar a que los datos que estás generando te generen una información, por ejemplo, en el proceso de calibración, ¿no? De un estándar, ¿no? De referencia que estés utilizando. Y todo esto viene, pues, obviamente de la información, ¿no? Si los métodos que se han desarrollado y han sido optimizados están claros que funcionan de manera eficiente o de qué manera podemos hacer más eficientes esos procedimientos, ¿no? Dentro de la química analítica, ¿no? El análisis para generar datos, ¿no? Es decir, cómo generamos una información, si estos datos están relacionados de manera muy precisa, ¿no? Con el tipo de muestra que estamos introduciendo. Y pues en la actualidad muchos de los datos se analizan manualmente para observar tendencias, ¿no? En muchos casos quizás no se haga, solamente obtenemos el valor, pasa, no pasa y se acabó, ¿no? No vemos más allá, como decía Calimán, no vemos más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, esta información va a ser muy importante. Ejemplos de algún tipo de informaciones, de datos que pueden darnos información muy importante, por ejemplo, en la metabolómica, la protómica, lipidómica y genómica, pueden aportar información para definir qué tipo de enfermedad puedes tener en el futuro o si ya estás teniendo cierto tipo de enfermedad está relacionada con la metabolómica que tienes en tu organismo y eso pues puede ser información muy importante porque de ahí van a desarrollarse tratamientos muy particulares, ¿no? Para cada persona, ¿no? De hecho, en la genómica están trabajando también en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado con base a tus características genéticas para que tu tratamiento sea definido especialmente para ti, ¿no? En el campo de la alimentación, la alteración, ¿no? Puede ser un punto importante en el análisis de datos en donde la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? El origen de alimentos, ¿no? Que ahora, pues por la parte de las aranceles que está muy de moda, de dónde viene cada alimento que estás pasando por la frontera, ¿no? Hablando de vinos, de aceite de oliva, quizá de algunos otros vegetales o verduras que se importan, de dónde proviene con base a la información quizá de ciertos compuestos orgánicos o quizá de cierta cantidad de metales que están presentes, ¿no? En ese tipo de muestras alimenticias. Entonces, ese sería como que un punto de referencia muy importante, ¿no? Y el impacto que puede tener el lograr enlazar la metrología con la inteligencia artificial. Sabemos que dentro de los laboratorios pues hay un montón de actividades y de aspectos que debemos de controlar, ¿no? Desde, por ejemplo, qué tipo de reactivos tenemos en el laboratorio, ¿no? La pureza, si están caducos o no, algunos de ellos pueden tener caducidad, el uso de estándares adecuados para preparar cierto tipo de curvas de calibración o ser referencia, ¿no? Para los análisis el tipo de material de laboratorio con el que cuentas, en principio que esté limpio y segundo que tenga una calibración, sobre todo cuando es material volumétrico, las pipetas, ¿no? Si son automáticas, si son de vidrio, si están calibradas, bajo qué condiciones las almacenas, si las trabajas a temperaturas a la cual fue calibrado o no, son aspectos muy importantes que pueden dar pauta a errores en la medición, ¿no? Y errores en el dato, ¿no? Las buenas prácticas de laboratorio, ahí no hay ningún tipo pues de saltarnos, ¿no? De este tipo de actividades, ¿no? Las buenas prácticas de laboratorio tienen que ser un must en un laboratorio, ¿no? Y aplica a todos, ¿no? Desde la limpieza hasta la forma en que manejas cierto tipo de materiales que se utilizan para la preparación de muestra o preparación de estándares para curvas de calibración. Y son aspectos que quizá muchas veces dejamos un poco de lado porque no se consideran muy importantes, pero son la base, ¿no? Son la base del éxito de un resultado. Cuando instalamos un instrumento, ya sea un potenciómetro, un refractómetro, un densitómetro, este instrumento ya de más altas características, pues hay requisitos, ¿no? Que el fabricante te dice, este instrumento puede operar bajo estas condiciones, ¿no? Y una de ellas es la temperatura, ¿no? Y te dan un intervalo, va a trabajar de 10 grados a 40 grados, ¿no? Eso no implica que el instrumento debe estar en un laboratorio donde la temperatura puede variar en ese intervalo, ¿no? Tú decides como laboratorio a qué temperatura
vas a mantener tu laboratorio y que esa temperatura no varíe durante toda el año o todo el proceso de análisis, ¿no? Que estés trabajando, ¿no? De tal manera que garantices que el instrumento va a estar operando de manera correcta bajo esa temperatura, ¿no? Igual la humedad relativa y muy importante la energía eléctrica. Muchas veces la instalación de la corriente eléctrica para alimentar este instrumento en particular o un instrumento en particular, pues se realiza sin mayor problema, pero después vienen adecuaciones en el laboratorio, ¿no? Y ponen una línea eléctrica que está conectada a un motor y que eso genera un campo magnético y eso genera problemas en el suministro de energía eléctrica hacia el instrumento y eso puede generar variaciones quizá no visibles, resultados que pueden tener resultados de respuesta elevada, quizá en resultados que pueden tener respuesta baja, porque el ruido incrementó, ¿no? Por ejemplo, en un instrumento. Entonces, o que hayan cambiado la polaridad, ¿no? Del contacto donde se está conectando el instrumento, ¿no? Que ya la tierra física no sea tierra física, sino que sea la corriente. Entonces, puedes generar también problemas en el instrumento y esto puede ser que se realizó de manera correcta durante el proceso de instalación, pero que después vinieron adecuaciones en el laboratorio y nadie tomó conciencia de este punto, y ahí viene la palabra conciencia, que hablábamos al principio, y que pues posteriormente generamos ese tipo de problemáticas, ¿no? Y el siguiente es una vez que el instrumento está funcionando bajo las condiciones del fabricante, es cómo verificamos, ¿no? Cómo verificamos un instrumento y cada instrumento tiene las escalas en las cuales tiene que ser verificado o medido, ¿no? Por ejemplo, en un cromatógrafo de líquidos, el flujo, la presión, por ejemplo, que genera el sistema, la repetibilidad de las inyecciones, el volumen quizá que esté tomando el inyector automático o el inyector manual. Entonces, son aspectos que pueden alterar un resultado. En un cromatógrafo de gases pasa lo mismo, pero con gases, la presión, la temperatura del horno, pues son variables que son diferentes a un cromatógrafo de líquidos. Y en el caso de un espectrofotómetro UV visible o de absorción o emisión atómica, hay dos escalas que son muy importantes, ¿no? La escala fotométrica, es decir, la respuesta, y la escala de longitud de onda, ¿no? Y para ello se requieren cierto tipo de patrones que me ayuden a medir la escala de respuesta fotométrica y la escala de respuesta de longitud de onda, que son dos parámetros muy importantes, ¿no? Y en algunos instrumentos la respuesta también, ¿no? La absorbancia que genera con base a una concentración determinada, ¿no? Entonces, estos aspectos dentro del laboratorio que tienen que controlarse, a veces también los dejamos pues un poco de largo y nos enfocamos más bien en la verificación de los sistemas, ¿no? Sin que tomemos en consideración todos los demás aspectos que pueden alterar o pueden tener un efecto en los resultados. Pero ahora bien, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en todo este proceso, ¿no? Pues los datos que podemos alimentar a una base de datos con base a los resultados de, por ejemplo, de la exactitud fotométrica, de la exactitud de longitud de onda, de la repetibilidad de longitud de onda, nos puede dar tendencias, ¿no? De cómo se comporta el instrumento durante el tiempo de vida útil, ¿no? Y en ese sentido, determinar si en algún momento requiere de un cambio específico de una pieza para que se mantenga funcionando de manera mucho más eficiente. Entonces, la inteligencia artificial, haciendo un algoritmo, nos podría ayudar a determinar de esto de una manera más sencilla, ¿no? E inclusive, si el sistema aprende, podría darnos información sobre, mira, aquí es importante que vayas considerando verificar el instrumento porque ya viene la fecha, ¿no? Y no lo hiciste en la fecha programada y te deja el instrumento fuera de operación porque no está verificado, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te puede ayudar a tomar ese tipo de decisiones. Ya hay herramientas que te pueden ayudar, pero te avisan de manera manual, pero que es un punto de partida importante, ¿no? Mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos para evitarlos, qué tipo de piezas podrían estarse cambiando con base a la información que también el instrumento está generando de manera interna, ¿no? Ya muchos instrumentos actualmente vienen con estas visualizaciones del estado del cambio de ciertos consumibles, cuando se requiere o se recomienda hacer un cambio de un consumible en particular, y pues bien, esos son también parte de lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a realizar, ¿no? Inclusive mandar a pedir una cotización al proveedor que ha sido seleccionado y que programe
el mantenimiento y que aparte también genere el pago para que te manden la factura, ¿no? Respecto a ese servicio, ¿no? Entonces, administrativamente ya no existe nada, eso se lo dejaste a la inteligencia artificial, ¿no? Son ejemplos quizá muy simples, pero que pueden tener un impacto en un laboratorio en términos de tiempo, ¿no? Y hablando de tiempo, ¿cómo vamos? Vamos bien. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial realiza el proceso de mejora de la metrología, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de lo que hablábamos hace un momento, la verificación o calificación del sistema, ¿no? Determinación del impacto de un equipo fuera de especificaciones, ¿no? Estábamos hablando de eso, ¿no? La frecuencia con la que hay que realizar la verificación. Es una pregunta que en muchos laboratorios a veces nos realizan. ¿Cada cuándo hay que hacer la verificación? En principio tiene que ser con base a su plan de calidad, ¿no? Que tenga, ¿no? Que puede ser cada 6 meses o cada año, ¿no? Pero va a depender mucho de las variaciones que pueda tener durante ese periodo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar a determinar también con qué frecuencia se debe de realizar la verificación y si todos los parámetros de los que hablábamos hace un momento de exactitud fotométrica, de linealidad fotométrica, de luz parásita, ruido fotométrico, sensibilidad, cuál de ellas impacta directamente en el resultado final, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial debe permitirnos analizar estos datos que se han introducido a una base de datos para determinar todo este tipo de características que estamos buscando, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que podríamos tener de beneficio con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En el laboratorio. La frecuencia de la calificación, que es una pregunta muy importante. Entonces, la automatización del plan de calificación, existen herramientas que permitirán automatizar la frecuencia de verificación, ¿ok? Y eso con base a la información que estemos alimentando a la base de datos. Nos va a avisar del vencimiento de la validez de la verificación del instrumento, la calibración, para que el proveedor en un tiempo determinado pues, pueda realizar el proceso de recalificación, ¿no? Y ya mencionamos, ¿no? Que eso lo puede hacer la inteligencia artificial con base a la información, ¿no? Identificar variaciones de los resultados. A veces mencionábamos que el resultado que obtenemos está por debajo del límite de máximo recomendado, sí o no. Si está afuera, pues no hacemos más nada, ¿no? Es como en la salud, ¿no? Si tu nivel de colesterol está por debajo del límite recomendado, a lo mejor sigues comiendo carbohidratos, ¿no? O algún otro tipo de alimento que te incremente, ¿no? Pero probablemente haya otro dato que esté dándote otra alerta por allá, ¿no? De falta de vitaminas o falta de otro nutriente importante en tu organismo, como el magnesio o el potasio o cualquier otro tipo de elemento que puede darte la pauta para poder prevenir una enfermedad parental. Entonces, como no lo vemos de manera manual, probablemente la inteligencia artificial nos pueda ayudar a tomar o visualizar ese tipo de variaciones para decirte, cuidado, hay este tipo de alteración y es muy importante que consideres ir al médico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya si vas, pues ya es tu decisión, ¿no? La inteligencia artificial probablemente sea, llama al médico, te hace la cita y te lleva en un carro de esos que son autónomos para que te lleve de tu casa al hospital o con el médico, ¿no? Entonces, eso podría ser quizá un ejemplo, ¿no? En estos términos, ¿no? Entonces, en los laboratorios hablamos de la temperatura, ¿no? O la energía eléctrica. ¿Qué tanto puede impactar en el resultado si no verificamos estas variaciones, ¿no? O no observamos estas variaciones dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, son algunos aspectos importantes que podríamos tener en consideración, ¿sí? La inteligencia artificial ya está siendo adoptada por múltiples empresas e instituciones y pues en ese sentido la están adaptando para reducir errores en la estimación de la incertidumbre, ¿no? Que es un valor importantísimo en los materiales de referencia y que pues también en los laboratorios de análisis normal
pues el valor que se genera, el resultado, tiene un más menos, ¿no? Es la incertidumbre que se ha calculado y que esa incertidumbre probablemente no haya cambiado en 6 meses, ¿no? Pero que probablemente tengamos que volverla a determinar con base a la edad del instrumento, con base a los cambios inclusive del usuario, ¿no? Que está haciendo los análisis en ese sentido, ¿no? Entonces, eso puede impactar, ¿no? Eh, Interpretar normativas, que la inteligencia artificial también nos puede ayudar, sobre todo cuando son complejas, ¿no? En términos de requerimientos, ¿no? Asistencia en auditorías de calidad, que también puede ser muy importante, el uso de la inteligencia artificial para esta área, y los intervalos de recalibración de estándares de referencia, ¿no? ¿Cuánto cambia un filtro de densidad neutra, ¿no? Con respecto al tiempo? ¿O cuánto cambia en términos de respuesta un filtro de óxido de onio, ¿no? ¿O cuánto cambia en términos de estabilidad y de respuesta una solución o una disolución de perclorato de olmio, ¿no? Para hacer las pruebas de exactitud fotométrica, de exactitud de longitud de onda, perdón. Entonces, esto también es información que nos puede ayudar a determinar la inteligencia artificial y que, pues, en términos del uso, por ejemplo, el CENAM, por ejemplo, en México ya está empezando a tomar este tipo de uso de estas herramientas y de hecho el año pasado hicieron un foro importante, ¿no? Hablando sobre este aspecto, ¿no? De la inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta que pues va a seguir dando de qué hablar, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a implementarla, no? No hay información que nos indique que no se pueda hacer. De hecho, hay mucha información, ¿no? Que nos indique qué podemos hacer para implementar la inteligencia artificial en nuestro laboratorio, ¿no? Por ejemplo, hay herramientas que ya se utilizan para, como modelos generativos, por ejemplo, para generar texto, ¿no? Como ChatGPT, ¿no? Que nos va a ayudar inclusive a generar la redacción, por ejemplo, de este tipo de presentaciones, ¿no? Cuando ya estás haciendo tu presentación, te aparecen inclusive estos pequeños botones que te dicen, ¿quieres mejorar la redacción que hiciste acá? La idea que estás planteando probablemente la puedo mejorar de esta otra manera, ¿no? Entonces, son las herramientas que actualmente las utilizamos, ¿no? Ya como parte de estas herramientas, ¿no? Y pues si queremos implementarla ya de manera específica en nuestro laboratorio, pues hay guías, ¿no? Hay guías que nos pueden ayudar a poder determinar qué es lo que se requiere, ¿no? Y con esto también hacer cumplimiento de las normas ISO de 7025, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que establecen ciertas consideraciones, ¿no? Sobre todo del manejo de la información, ¿no? Y es muy, muy importante, ¿no? Otra herramienta que podemos utilizar de la inteligencia artificial, ya vimos que son los modelos generativos, que eso ya los utilizamos de manera frecuente, y es el aprendizaje automático, ¿no? Que es un subconjunto de la inteligencia artificial que consiste en entrenar algoritmos para que aprenda patrones a partir de datos, ¿no? Y haga predicciones. Entonces, es otra herramienta que se puede utilizar, pero esta sí hay que determinarla, ¿no? A través del algoritmo que podamos establecer con base a lo que queremos lograr en ese objetivo, ¿no? También el aprendizaje no supervisado, ¿no? Es un aprendizaje automático en el que el algoritmo aprende a partir de datos no etiquetados, descubriendo patrones o estructuras ocultas dentro de los resultados, ¿no? Entonces, eso se puede aplicar también a los resultados analíticos que estamos generando en un laboratorio. Mencionamos que cosas que no estamos observando o que no etiquetamos de manera adecuada o que no se etiquetaron, pues puede también buscar tendencias, ¿no? Y decirnos, mira, aquí hay algo que está pasando, ¿no? En tus resultados o en los análisis que estás haciendo y tienes que poner atención, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, es algo que puede ayudarnos, ¿no? La implementación también requiere que existan normas éticas, ¿no? Y son esenciales, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Porque es importante las normas éticas para la implementación de la inteligencia artificial. Y es algo que les comentaba yo unos minutos atrás. La implementación de la inteligencia artificial en ciertas instituciones estaba restringido por estas cuestiones éticas y por la visibilidad de la información que no estaba controlada, ¿no? En términos de acceso, ¿no? Hay información que es confidencial y esa información pues no puede ser pues puesta, ¿no? A visibilidad de todos, ¿no?
Y eso es un punto que es súper, súper importante para la implementación, ¿no? Seguridad y privacidad de datos, ¿no? Y esos datos pueden tener información sensible, ¿no? Como tu edad, tus tipos de enfermedades que tienes, tu nombre, cierto tipo de números de seguro social o u otra cosa que pueda ser privado, ¿no? Y que no puede estarse publicando de manera tan abierta, ¿no? También existe el sesgo o la imparcialidad de los resultados que pueden ser injustos o discriminatorios en términos de para ciertos grupos poblacionales. También es importante que no ocurra este tipo de sesgo, ¿no? Para dejar fuera a cierto tipo de población y solamente involucrarnos, ¿no? Con un grupo específico, ¿no? Es otro término de las normas éticas, ¿no? Que se deben de considerar, ¿no? Transparencia y responsabilidad. Se ha utilizado que la toma de decisiones debe ser clara, ¿no? Sobre todo cuando estemos buscando esta orientación médica, ¿no? O si el resultado que estoy obteniendo está relacionado con un padecimiento en particular y eso ya lo puedo quizá comentarlo al paciente y cuando el dato pues no es correcto, imagínense, ¿no? Estar dando un dato médico que no es correcto, ¿no? O cuando estés haciendo una inversión y que los datos financieros que te están indicando te dice, ah, vete por acá y pues no era, ¿no? Sino más bien era para incrementar una burbuja que ya sucedió, ¿no? Ya sucedió en términos políticos, ¿no? Se hicieron por ahí cierto tipo de información que tomó decisiones de ciertas personas y perdieron mucho dinero, ¿no? O de justicia también, ¿no? Que se utiliza la información para establecer la justicia de una persona en términos legales, ¿no? Y pues obviamente la inteligencia artificial no es dejarla sola, ¿no? Que trabaje sola, debe haber siempre supervisión humana, ¿no? En ese sentido. Entonces son cuatro aspectos importantes para la implementación en términos éticos, ¿no? Marcos internacionales o normativas internacionales están disponibles también para que se les ayuden a implementar la inteligencia artificial. Y pues aquí vemos los dos ejemplos, ¿no? Que pueden ustedes consultar y que pueden estar disponibles en la red también, ¿no? Para poder ayudar a definir de qué manera en el laboratorio puedo implementar la inteligencia artificial en términos de metrología, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que se pueden encontrar para la implementación? Pues la primera es desconocimiento técnico. Yo para esta plática estuve leyendo un documento, un libro de inteligencia artificial para principiantes y pues sí, parece que es interesante, pero no es tan sencillo y pues bueno, hay que seguir trabajando para poder establecer el objetivo claro, ¿no? De lo que quiero lograr con la inteligencia artificial en las mediciones, ¿no? También está que la información pueda ser escasa y esto para la redacción de prompts, que es la parte de los algoritmos que se tienen que desarrollar para la inteligencia artificial y qué herramientas, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial voy a utilizar para poder generar la información adecuada, ¿no? La visión limitada del potencial aplicado de la inteligencia artificial en contextos acreditados, ¿no? Y esto habla mucho de lo que estamos teniendo acá, ¿no? En los laboratorios acreditados, cómo puedo implementar la inteligencia artificial sin que esto pueda ser una información que no pueda cumplir con los requerimientos de la norma de 7025, ¿no? Por ejemplo, pérdida de control de procesos críticos, que lo dejo a la deriva y pues será un proceso crítico y ya pues ya no lo estás controlando y te está generando muchos problemas, ¿no? En los procesos ya sea de implementación, de desarrollo de métodos o inclusive de producción, ¿no? Si se llegara a implementar en algunas empresas de producción. ¿Sí? Y la dependencia de modelos tipo caja negra, ¿no? O sea, allí está el modelo, funciona, me da el resultado, pero no sé qué pasa, ¿no? Entonces, esa sería como una de las barreras muy más, digamos, importantes dentro de la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, para implementarla, pues hay que tener una planificación como todo proceso, ¿no? La planificación es muy importante, ¿no? Número dos es de forma ética. Ya mencionamos cuáles son los aspectos éticos que hay que controlar. Debe ser de manera gradual, no implementarla de golpe. Y debe haber uso de estándares internacionales o guías, me refiero a los procesos o a las guías que están ya determinadas, ¿no? Debe ser adaptada a cada organización, es decir, a cada área que está involucrada en el laboratorio, debe ser validada, debe hacerse con personal capacitado
y debe hacerse con el uso de herramientas específicas de la inteligencia artificial, ¿no? Que es parte del aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? Como individuos que queremos implementar este tipo de herramienta, ¿no? Y en conclusión, pues la implementación de la metodología de la inteligencia artificial en la metodología debe hacerse en dos etapas. La primera es valorar el potencial de la inteligencia artificial. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Si me sirve, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Tengo que tener métodos de análisis y procedimientos validados, es decir, ya está todo perfectamente controlado y ahí no hay vuelta de hoja porque los resultados que estoy generando son resultados correctos, ¿no? Con aplicaciones de bajo riesgo y de alto impacto, es decir, no puede ocurrir algo si no lo controlamos bien, pero es algo que podemos controlar de manera muy específica y no tiene un impacto directo sobre el resultado, sobre las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Debe haber redacción de procedimientos para cada punto, es como desarrollar cualquier plan de calidad. Apoyo en la interpretación de la normativa, que es otro punto importante en términos de las guías que se van a tomar para desarrollar la inteligencia artificial. Y elaborar checklists o la preparación de informes para auditorías internas, ¿no? Que es parte de la etapa 1, ¿no? Una vez que la etapa 1 ha sido cubierta y que ha funcionado, pues la etapa 2 es pues, aplicarlo en procesos más complejos y definir los criterios de validación humana de los resultados, ¿no? Siempre va a haber esa supervisión humana y por lo tanto pues es muy importante, ¿no? Entonces, eh, de mi parte, pues es la información que podemos platicar respecto a la inteligencia artificial y cómo puede ayudarnos en la metodología y sobre todo, pues el aprendizaje, ¿no? Estamos en un momento importante de la tecnología donde el desarrollo, el brinco va a ser muy importante en pocos años, ¿no? Esto viene con mucha fuerza y pues bueno, hay que solventar algunas barreras que ya mencionamos y esas barreras una vez que estén solventadas y que estemos claros de lo que queremos lograr con la implementación de la inteligencia artificial en el laboratorio de metrología, pues yo creo que va a ser una herramienta bastante interesante. Entonces, escucho sus preguntas.